Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si no estamos juntos dejamos de ser este montón, como está claro, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes lo tienen claro, de lunes a viernes de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, tenemos para ofrecerles un pacto de imaginaciones combinadas. Eve de Bonafini, que se nos fue, pero aún nos guía, solía decir que cuando lo pensamos un poco, bueno, la radio es un asunto que nos funciona en los vericuetos de la mente. Ahí donde los sonidos, e incluso ahora en la era del streaming, la visualización se combina con nuestros recuerdos, con los olores, con los perfumes, con las nostalgias, y entonces el resultado final, si combinamos las respectivas imaginaciones, si hacemos un esfuerzo, si en un momento, por ejemplo, probamos con cerrar los ojos o apagar la luz, veremos que todo eso que ocurre en el teatro de la mente, nos ayuda sencillamente a disfrutar, a ser mejores. En medio de esta época de crueldad, en medio de las cosas que pasan o estarían por pasar en la Argentina, es bueno preservarse. No para no poner el cuerpo, no para no alzar la voz, sino para tener los patitos en fila. Algo que resulta tan natural de contar como raro de percibir, como una anomalía de la época. Qué cantidad de gente con los patitos desalineados. Así que presumimos que podemos viajar juntos, que este viaje, más allá de las turbulencias del momento y de la hora, podría ser un viaje venturoso para todos, y que si viajamos, nos trasladamos, es con la imaginación, ¿eh? No es para evadir la realidad, sino para cargar nuestros propios anticuerpos, que después de realidad estamos hasta las coronillas. Este martes es un martes de alto impacto político. Están ocurriendo cosas, ocurrirán otras, será una tarde con una agenda cargadísima. Sabemos que la cosa viene así, la radio habla de eso todo el día. Nosotros alternamos ese descenso a la agenda que el poder considera la realidad y que muchas veces se convierte en la única realidad posible, como ignorarla, para tratar de disfrutar un poco de la agenda propia, aquella que nos ayuda a sobrellevar incluso los peores tiempos. Y vamos a empezar por acá. Una vez, en una de sus canciones más originales dentro de una obra muy vasta, una canción que se llama Para Nadie, Caetano Veloso hizo una secuencia de suma complejidad. Recordó un montón de voces importantes de la historia del país más musical del mundo, que es Brasil. Recordó a Naná Caymmi cantando Nese Mesmo Lugar, a Tim Maya, a su hermana María Bethânia, a Djavan, a Chico Buarque, a Paulinho da Viola, a Gal Costa, a Elis Regina, a Elba Ramalho, a Eliseti Cardoso, a Gilberto Gil, a Carmen Miranda, a Caubi, a Orlando, a Milton Nascimentos, a Roberto Bosco, a una serie muy importante de grandes figuras de Brasil, y culminó la primera estrofa diciendo: mejor que eso, solo el silencio. Y mejor que el silencio,
musical haya tenido en Joe Gilberto una expresión muy grande. Lo que queremos recordar es también la relación de Joe Gilberto con la Argentina, más específicamente con la ciudad de Buenos Aires, que él decía es la ciudad del mundo donde mayores aplausos y más satisfacciones tuvo desde el principio de su vida. Y para eso retrocedemos a octubre de 1962, en un lugar legendario de la escena musical porteña de entonces. Carlos Rodari, junto con su hermano Ismael, presenta a Joe Gilberto y Os Cariocas. Registrados en Brasil y de los cuales se conservan algunas copias en Buenos Aires, casi no difundidas, casi desconocidas en algunas. El lugar es el Club 676. Este conjunto está integrado por hombres que normalmente se dedican a otras actividades ajenas a la música, salvo Severino. Fíjese que Rodari, que fue un hombre muy importante de la historia de la radio, ¿no? No podríamos olvidarlo nunca. Está presentando a Joe Gilberto casi como un desconocido, diciendo que hay un disco suyo que poca gente recuerda. E introduciendo lo que él llama una canción infantil. Es posible que el grupo de muchachos de clase blanca, de clase media, blanca y acomodada de Río de Janeiro que inventó la bossa nova. Joe Gilberto venía de Bahía. Haya revolucionado la música del mundo porque la decisión de tomar el samba, la música bailable y muy vinculada a la comunidad afrodescendiente de Brasil, y combinarla con los modos elegantes del jazz más sofisticado de los Estados Unidos, terminó impactando luego de la primera vuelta de la historia en Estados Unidos. En este momento faltaban 2 años, cuando Joe Gilberto canta en Buenos Aires con Os Cariocas, para que Frank Sinatra se interesara con el repertorio de la bossa nova y al empezar a grabarlo lo convirtiera en un éxito mundial, con la consecuente estafa para los intereses de los autores y compositores brasileños. Eso de cantar poquito, sin demasiado énfasis, restando, menos es más. Contrastando con la aceleración del rock de los 50 y con todos aquellos músicos que exhiben sus grandes virtudes alzando el tono, haciendo proezas instrumentales, haya sido central para el éxito de la bossa nova en el mundo. El asunto es que cuando eso ocurrió y Joe Gilberto fue a grabar un disco famoso con Stan Getz a los Estados Unidos, y su mujer de entonces, Astrud Gilberto, grabó por presiones de la discográfica en inglés la primera parte de Garota de Ipanema, empezaría una explosión interminable del nuevo género y un calvario para el propio Joao, que en principio carecía de la paciencia suficiente como para soportar las presiones, no estaba de acuerdo con que la bossa nova se cantara en inglés, y como era un intérprete, ni componía músicas ni escribía letras, no iba a participar del negocio de los derechos de autor, de las grandes regalías. Y a partir de ahí el temperamento de Joe Gilberto, que siempre fue bastante oscilante, entraría en un trance, en un trauma que duró por la eternidad. Un cantor, un cantante que en el escenario era súper zen, notablemente relajado y tranquilo, que se concentraba y hacía un repertorio básico, casi siempre un puñado de canciones, pero cada vez lo hacía de manera diferente y siempre asombraba
a los músicos y al público que lo valoraba. Pero el cerebro, la personalidad de Joe Gilberto estaban muy marcadas por aquellas escenas de la grabación del disco en Estados Unidos. Cultivó una fobia eterna, fue el peor relacionista público conocido, vivió encerrado básicamente en un departamento en el barrio de Leblon, en Río de Janeiro. Si fue de gira, los incidentes en torno a su necesidad de pasar desapercibido, de no tocar ni recibir a nadie, de no dialogar, de no conceder entrevistas, eran históricas. De hecho, cuando vino a Buenos Aires en los años 90 y el gobierno de la ciudad decidió darle la llave que lo sindicaba como el gran homenajeado de ese momento de la cultura, el entonces jefe de gobierno esperó en vano que le abriera la puerta del camarín, porque no lo hizo nunca. Había citado a los funcionarios en el camarín de un teatro de la calle Corrientes, y cuando todos se fueron se limitó a meter la llave, como hacía todos los días con la comida, meterla adentro y no saludar ni interactuar con nadie. El asunto de el modo en que impactó la bossa nova en la Argentina, un poco por Jorge Gilberto, muchos por Vinicius de Moraes, es que lo trajo de vuelta para concretar una actuación que no se dio en ninguna otra circunstancia, ni en Brasil ni en ningún otro país del mundo, y que para él era el mejor concierto de su vida. Vino a Buenos Aires con Caetano Veloso. Ni siquiera ensayaron nunca. Ni siquiera Jorge Gilberto y Caetano tenían claro que iban a tocar o cantar antes juntos, y los homenajes sobre el escenario terminaron siendo muy grandes. De esto no hay un disco, apenas una grabación que hizo un canal de cable que luego televisó aquella grabación y que permitió en 1999, esta es la versión de Chega de Saudade, el mismo clásico de 1958, en que la fascinación del público, 1999, era ver esa interactuación entre alguien que generacionalmente podía ser el hijo y su padre, Caetano y Jorge Gilberto, y ver cómo Caetano se quedaba con la boca abierta. Há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Como me había tocado entonces un peregrinaje por dos países, por Chile y Brasil, junto al empresario que en aquel momento, y vive en España, era responsable de las visitas de Jorge Gilberto a otros países del sur de América. Después del concierto, cuando en apariencia todo lo lindo que había pasado podría haber convencido a Jorge Gilberto de saludar a alguien, me llevó hasta la puerta de su vestuario en el Cine Teatro Gran Rex de Buenos Aires, y Caetano golpeó. Yo soy Caetano. Sí, ¿qué pasa? Contestó del otro lado yo. Quiero que salude a un amigo que hace mucho tiempo tiene ganas de entrevistarlo. No tengo ganas de saludar a ningún amigo suyo, Caetano, le contestó Jorge Gilberto del otro lado, sin ni siquiera entornar la puerta.
porque son increíbles